¿Alguna vez te has preguntado sobre los secretos que guardan las piedras megalíticas, las elaboradas construcciones, los símbolos sagrados o los objetos fuera del tiempo? ¿Te intriga la posibilidad de civilizaciones antediluvianas perdidas? Si eres de los que no se conforma y crees que queda mucho más por descubrir, esta aventura es para ti. Acompáñanos a través de la ruta sagrada de los incas ancestrales, una expedición no convencional y única. Nos llevará a desentrañar misterios ocultos y explorar los vestigios de una civilización perdida en el tiempo, para ver con nuevos ojos lo antiguo. Sacsayhuamán nos descubrirá el secreto de la piedra. Recorreremos las galerías subterráneas de Cusco. Y develaremos las pruebas de la antigua chincana del Coricancha. Veremos el rastro de una antigua escritura en los tocapus. Nos conectaremos con otras realidades a través del portal dimensional de Ñaupa Huaca. Viracocha se revelará con todo su esplendor en el Centro de Alta Ingeniería de Ollantaytambo, donde veremos rastros de una tecnología futurista. Exploraremos los secretos de Machu Picchu, el Olimpo andino, que solo los iniciados Capac conocían. Y renaceremos en Puma Orco, la Pacarina de Manco Capac, el primero después del diluvio, recorriendo sus pasos, hasta la chincana de donde emergió para fundar el Cosco. Andaremos por la ruta del Cuoyasuyo, para asombrarnos con la alta tecnología hidráulica de Tipón, tal vez el manante de la legendaria Fuente de la Juventud. Y finalmente coronaremos nuestra travesía conociendo a la momia Waiki, en apariencia un ser de otro mundo, o tal vez se trate de uno de los antiguos constructores del Cosco megalítico. Somos como tú, amantes de la historia y del misterio. Hemos recorrido estos ancestrales lugares durante años, para poder guiarte a través de sus secretos y enigmas. Acompáñanos a redescubrir nuestro verdadero origen y a ensayar algunas respuestas a esas preguntas que siempre te hiciste sobre la gran cultura de los Andes, respuestas que aún se ocultan en los complejos arqueológicos y las estrechas calles de piedra del Cosco. Te esperamos para ser parte de este viaje mágico, la ruta sagrada de los incas ancestrales, con Rafael Mercado, Yamel Hilares y Rumi Alegría. Acompáñanos a explorar la ruta sagrada de los incas ancestrales. Tour Mayo 2024, Cusco. Informes e inscripciones en www.niancuscotour.com o al número de WhatsApp más 51 984 75 94 69. Reserva tu cupo. Capacidad limitada. ¿Cómo están, amigos? Me encuentro en Tipón. No sé si reconocen exactamente el lugar donde nos encontramos. Quiero decir, específicamente, esta fuente. Pues sí, así es la que se hizo viral, donde entraron, lamentablemente, unas turistas y se bañaron, supuestamente para no solo recuperar la salud, sino adquirir, cuenta la leyenda que te restituye la salud, la belleza, que es muy bueno para el organismo y tiene muchas propiedades más. Y esto viene a raíz de, por ejemplo, las múltiples leyendas que existen cuando llegan los primeros españoles a América y tratan de buscar esta fuente de la eterna juventud o la fuente de la salud, de la que hemos hablado en otros videos. Justamente hacia ese sector vamos a encontrar las otras fuentes, donde incluso están el baño del Inca y la fuente principal.
Tipón se encuentra cerca de Oropesa, en la comunidad de Choquepata, a 27 kilómetros al sudeste del Cusco, a una altitud de 3.560 metros sobre el nivel del mar. Tipón fue un gran santuario, donde el agua era adorada con el cuidado y veneración que los incas trataban a este elemento. Muy bien amigos, hemos llegado a Tipón, una maravilla hidráulica de los incas. Un lugar que hace tiempo queríamos venir a hacer el reporte porque hemos estado... A ver, vamos a voltear la camarita para que vean más o menos. Hemos estado hace tiempo reportando un poco lo que es las maravillas hidráulicas de los incas, pero sobre todo el lado místico. Si recuerdan, hicimos un reportaje sobre el agua de la eterna juventud, o la fuente de la eterna juventud, o de la salud también, ¿no? Que muchos españoles llegaron a estas tierras buscándola. Y bueno, parte de ello es recorrer estos lugares para documentarlos y ver si nos acercamos un poco a esa gran leyenda, ¿no? Muy bien. Tipón está incluida como una de las 16 visitas arqueológicas más importantes para el turista. En este sitio se encuentra una de las más grandes obras de irrigación en los andenes. Es increíble la distribución de los conductos de agua al aire libre. En el lugar se edificaron terrazas, andenes, habitaciones de piedra, adobe y conductos de agua majestuosamente trabajados. Según el cronista Garcilaso de la Vega, fue construido por el Inca Wiracocha como residencia de su padre Yaguarhuacaj, luego de que éste fuera derrocado por fugarse de una rebelión chanca. Con muchos sitios incas de importancia, Tipón fue habitado por grupos humanos y otras culturas, como el caso de los ayamarcas y los huaris. Las crónicas señalan que Tipón fue el lugar de residencia del gobernante Yaguarhuacaj. Su hijo y sucesor en el trono Wiracocha fue quien edificó los principales canales y muros del recinto durante el siglo XV. Durante la invasión española en el siglo XV, las edificaciones de Tipón no fueron destruidas, por lo que actualmente mantiene gran parte de su figura original. Después de más de 600 años, los canales de Tipón siguen fluyendo agua de manera precisa y constante. La parte alta del conjunto es atravesada por el Camino del Inca junto con un canal de irrigación. Probablemente haya sido utilizado como laboratorio de productos agrícolas por los diversos microclimas que se hallan en este complejo. El Parque Arqueológico de Tipón cuenta con 240 hectáreas. Forma parte de la ruta Capajñán. Dentro de los muchos atractivos que destacan en el lugar, podemos comentar sobre los recintos reales. Se tratan de construcciones importantes en el lugar. Se presume que fue el recinto que Wiracocha mandó construir para su padre. Cuenta con canaletas de agua, fuentes y jardines.
El canal o la fuente principal se bifurca generando las caídas de agua o parchas. Estos no solo debieron ser los baños del Inca, sino también fuentes ceremoniales dedicados al Yanantin, a la dualidad. Aquí se celebraban ceremonias para sacralizar el agua antes de la fertilización de la Pachamama. Este sistema de agua termina en una fuente que se cree tiene grandes propiedades místicas y para la salud. También vamos a encontrar la andenería y otros canales. Todo el sitio arqueológico es muestra del perfeccionamiento de los incas en las obras hidráulicas. Los diversos pisos ecológicos de los andenes habrían servido de centro de experimentación agrario, como comentamos anteriormente. El lugar se encuentra en buenas condiciones pese al paso del tiempo. Debido a la perfección con que los incas condujeron el agua en Tipón, a este sitio se le considera una maravilla de la ingeniería civil del Perú antiguo. El historiador peruano Dr. Luis Antonio Pardo cree que el nombre actual de Tipón pueda derivar de la palabra quechua timpuj, que significa estar hirviendo y que se refiere a que las aguas de las fuentes brotan como si el líquido hirviera, es decir, con burbujas. Muy bien, dicen que cuando uno viene a Tipón hay que hay que tomar el agua de aquí. Como ustedes saben, yo me caí, así que voy a meter mi brazo para ver si recupero la salud. Está helada. Wow, es muy fría. Vamos a ver. Ahí estoy metiendo mi codo, no sé si se ve. Excelente. Tomaré un poco de agua también. Bueno, esperemos que haga efecto. A ver si recupero un poco la salud. Y les recomiendo venir aquí. Pueden traer su botella y pueden sacarse un poquito de agua, porque dicen que es bastante medicinal, un agua muy poderosa, un agua sagrada. Vamos.
Por otro lado, encontramos también el Intihuatana, o el reloj solar o donde se ataba al sol. Se refiere a unos recintos construidos en la elevación de la montaña. A través de sus ventanas trapezoidales se apreciaba todo el recinto y las luces del sol. Según lo visto, podríamos estar ante la fuente de la eterna juventud o la fuente de la salud. A continuación, repasemos esta leyenda en torno al agua sagrada del Cusco y de América. La vejez, las enfermedades, es decir, el paso del tiempo y sus estragos en los seres humanos han aterrorizado al hombre hasta el punto de, por todos los medios, buscar prolongar su vida. Incluso, hasta en su ambición de ser perpetuos, buscan la ambrosía de la inmortalidad. Toda cultura humana habla de un elemento capaz de revertir la ancianidad y sus consecuencias. Leyendas llegadas de todos los rincones de la tierra hablan de ríos, fuentes, árboles, frutos y pócimas con poderes para rejuvenecer a los hombres. La fuente de vida aparece en la India en la primitiva tradición brahmánica. Los egipcios consideraban a Isis como el espíritu de las aguas, diosa de los ríos y de las fuentes que la alimentaban, esposa de Horus, dios de la vida, pero también de las inundaciones, capaz de fertilizar las tierras por el caudal del Nilo. Los griegos consideraron que el agua que emanaba de las fuentes poseía un espíritu inmanente, un daimón o numen. Los romanos atribuían a las fuentes una virtud profética. Así puede recordarse al rey Latinus acudir a la fuente Albúnea a consultar el oráculo de Fauno. Al ocaso del Imperio Romano llega el cristianismo con el bautismo de Cristo por San Juan, con el agua del río y con las fuentes bautismales que renacen a la vida eterna. La búsqueda de una vida inmortal hoy va de la mano con la ciencia y la tecnología. Incluso la hallamos en nuevos horizontes de la investigación y en la amplia casuística y relatos de seres extraterrestres. También en este rubro seguimos encontrando información. Ellos conocen el don del rejuvenecimiento, la reversión de enfermedades y la vida eterna. Podría hablarse entonces de que nos encontramos ante un misterio atávico intrínseco a todas las culturas humanas. Por tal motivo, no debe extrañar que los españoles que llegaron a América relacionaran el verde exuberante de los trópicos con el jardín del Edén. Luego, quizás, confundidos por sus propios mitos o con las historias que les contaban los indígenas, emprendieron la búsqueda de míticas fuentes de la vida eterna, de ríos que arrastraban oro y hasta del bíblico árbol de la vida. Los europeos llegaron a América cargados de historias, como las que narró Juan de Borbón, bajo el nombre de Juan de Mandeville, que circulaban en el viejo continente desde 1356, en que describió viajes a extraños países, en que conoció gigantes, enanos y sobre todo la fuente de la eterna juventud. Y dice: junto a una selva estaba la ciudad de Polombé. Al pie de una montaña había una gran fuente, noble y hermosa. El sabor del agua es dulce y olorosa, como si la formaran diversos tipos de especería. El agua cambia con las horas del día. Es otro su sabor y otro su olor. El que bebe de esta agua en cantidad suficiente sana de sus enfermedades. Ya no se enferma y siempre es joven. Algunos llaman a esta fuente Fons Juventutis, pues los que beben de ellas son siempre jóvenes.
Al llegar Colón al Golfo de Paria y al contemplar el gran río Orinoco y escuchar las leyendas de los nativos, creyó que había encontrado el paraíso terrenal y el río que bañaba el lugar era el jardín edénico. Sin embargo, es probable que en América no existiese la fuente de la vida, tal como se cree, y sí el manantial medicinal. Y es que la leyenda traída por los europeos contó con las creencias de los nativos para formar un sincretismo del que nació la fuente de la eterna juventud, que con tanto ahínco trataron de encontrar los colonizadores, sin saber que solo perseguían una ilusión. Más aún si se piensa que el mito original ubicaba la fuente de la vida en la India y que los descubridores del nuevo continente pensaban y creían, sinceramente, estar en las Indias. Enrique de Gandia es quien mejor nos ubica en el origen mismo de esta saga. Al arribar los españoles al Nuevo Mundo, hallaron que los americanos profesaban cierta veneración a unos árboles de extrañas virtudes curativas, llamados de la vida, de la inmortalidad, tales como la jagua o el palo santo. Estos árboles tenían la propiedad de transmitir sus maravillosas cualidades a los ríos y fuentes que se deslizaban junto a ellos. De allí nació la fama divulgada por los aborígenes de un río lejano cuyas aguas rejuvenecían a los que se bañaban en ellas. Juan Ponce de León oyó estas historias y se propuso encontrar la fuente. En 1512 es que Juan Ponce de León armó una expedición descubriendo las islas de Bimini. Un año más tarde, el 27 de marzo de 1513, finalmente Juan Ponce de León descubrió la Florida. Este relato fue la causa que movió a reyes y caciques de aquellas comarcas para tomar muy a pecho el saber qué río podría ser aquel que de tan buena obra hacía de tornar a los viejos en mozos, y no quedó río ni arroyo en toda la Florida donde no se bañasen. El elemento agua o unu fue tratado de forma religiosa y científica por los incas. La alta tecnología hidráulica, con sus respectivos ejemplos, la encontramos por doquier en todo el Tahuantinsuyo y en cada época. Sistemas de riego inteligente para los andenes, acueductos, sistemas de cochas, siembra y cosecha del agua, canales y maravillosas fuentes medicinales son inmanentes, acompañantes de los icónicos y sagrados templos del antiguo Perú. No cabe duda que los incas se apoyaron en obras de ingeniería hidráulica de sus antepasados. Como un gran ejemplo, tenemos los sucacoyos de las culturas aymaras en Puno con más de 5000 años de antigüedad. Entonces, a estas alturas, sabemos que los incas usaban ciencias como las matemáticas, geometría, trigonometría, física y química. Desarrollaron también ciencias aplicadas, tal como se manifiesta en la ingeniería, arquitectura y, por supuesto, la hidráulica. La antropóloga estadounidense Janet Sher-Bundy propone que, para los andinos, en su cosmología, la circulación del agua era el principio dinámico que explicaba el movimiento y las fuerzas del cambio. Las aguas venían de abajo o de adentro. La parte inferior del universo, o el Ujupacha, es un mar cósmico.
Luego, las aguas ascienden con un movimiento vertical hacia arriba. El Unu sale a la superficie de la tierra en forma de manantiales, lagos, ríos y riachuelos. Entonces el universo se originó en este mar. Y cuando todo era el mar, la unión de todas las aguas es Pachacuti. Todo ello se unificó bajo el concepto de la Mama Cocha, la madre de estas aguas. La unión de todas las aguas, o Pachacuti, es el concepto que inicia este ciclo hidráulico. Las huacas del agua eran sagradas y útiles para los incas. Como vimos en ediciones anteriores, el lugar de descanso favorito del inca Manco Cápac fue Zapantiana. Esta huaca fue centro de adoración y advocación andina, con el culto al agua. Dicho santuario, de acuerdo a la relación de huacas, es consignado como la cuarta huaca del segundo seque del Chinchaysuyo. Probablemente se llamó Huiroypaicha. Debe de haber sido un rasgo muy bien conocido del Cusco, pues dos de los dibujos de Huamán Poma de Ayala incluyen a lugares denominados Huiroypajcha, a los que describe como una laguna y una fuente en uno de los palacios del Inca. La huaca de Huiroypacha fue un sector de culto al agua. Era un caño en el cual sacrificaban pidiendo por la salud del Inca. Existían otras como Calispuquio, un adoratorio de Inca Yupanqui, Quincapuquio, en cuyas aguas también rogaban por la salud del gobernante, y la fuente de Aspatquiri, cuyas aguas tenían la virtud de quitar el cansancio. Entonces, eran fuentes que restituían las fuerzas e incluso la salud. Podemos encontrar otra de ellas muy cerca al templo del Señor de Huanca, donde se dice que aquel que beba del agua de este lugar será curado de dolencias, sobre todo estomacales. Otro misterioso lugar donde podemos apreciar la ingeniería más avanzada es la fuente que ocultaba un extraordinario funcionamiento y que nuestro programa Matergia dio a conocer hace algunos años. Hablamos del baño de la Ñusta en Ollantaytambo. ¿Dónde estamos? Ahorita estamos en las fuentes milagrosas de lo que es la fuente o los baños de la Ñusta, donde este lugar es muy sagrado y generalmente es usado para hacer un tipo de cierre con el agua y una abertura, como si estuviéramos cerrando y abriendo un caño. Ahorita lo que voy a hacer es cerrar el caño y si vuelvo a poner parte del dedo o la mano, vamos a poder abrir lo que es el caño. Realmente es muy interesante cómo trabaja. Podría tenerme acá, realmente lo que la ingeniería o la arquitectura inca realmente impresiona cada vez más. ¿Y cuál sería la explicación, querido Yamel? ¿Qué crees que puede estar pasando? Se pega el agua, ¿no?, a la pared. Sí, realmente es como una medida exacta de la piedra donde desborda. Puedes verlo, hay un desborde, una pequeña grieta que se forma. Pues si nosotros ayudamos a juntar el agua por la parte del muro, se pega. Va a la grieta, ¿no? Va a la grieta. Pero si interesante, ¿no? Dejamos una parte de aire aquí adentro, entonces se abre realmente con una piedra. Y realmente muy interesante como sí, parte de la cultura. Sí, realmente, ¿ah? Sí, miren, que tiene razón Yamel aquí, como que se pegara, ¿no? Sí. A ver, córrelo a ese lado. Tápalo a ese lado. Va, ¿no? O sea, la sigue. Sí, la sigue. ¿Y si lo abres? Qué increíble, ¿no? Nos podríamos quedar horas acá, ¿no? Aprendiendo de... Y esto se podría aplicar a niveles más grandes, ¿no? Claro, o sea, a los ríos, o sea... No solo eso. ¿Qué habrá habido en la antigüedad, no? Sí, realmente. Y como puedes ver, es parte de la cultura inca, porque todavía muchos tallados siguen siendo muy perfectos. No son como muchos de los trabajos de la parte superior donde está realmente muy borroso. Pero como siempre, han construido parte de los bloques que sobresalían de esta piedra. Podemos concluir entonces que las grandes obras que ejecutaron los incas tienen que ver con la acertada capacitación, conducción y distribución de las aguas en cada una de sus monumentales estructuras. Existe también
una segunda leyenda sobre el origen de esta construcción, y es la siguiente. Dicen que Wiracocha Inca, antes que fuera nombrado Inca gobernante, estaba yendo a visitar a su padre, que se encontraba en Sacsayhuana, a unos 27 kilómetros del Cusco, y se encontró con una fuente llamada Susurpuquio. De repente vio caer una tabla de cristal en la fuente, dentro de la cual vio una figura de indio que tenía la forma siguiente. De la parte posterior de la cabeza, en lo alto, le salían 3 rayos resplandeciendo, como si fueran rayos del sol, y tenía en los encuentros de los brazos unas culebras enroscadas. En la cabeza, una borla real como inca y las orejas horadadas, llevando orejeras como inca, y los vestidos también como inca. Le salía un puma por entre las piernas y otro puma por la espalda, que con sus brazos abrazaba al inca. Luego había también una culebra que se deslizaba desde lo alto de la espalda hacia abajo. Cuando el inca Yupanqui contempló esta aparición, intentó huir, pero el bulto de la estatua lo llamó por su nombre desde dentro de la fuente, diciéndole: «Ven acá, hijo, no tengas temor, yo soy el sol, tu padre, sé que vas a dominar a muchas naciones, ten muy en cuenta mi poder y reverénciame, y acuérdate tú y tu pueblo de hacerme sacrificios». Seguidamente, la figura desapareció y quedó solo el espejo de cristal en la fuente. Así el Inca Yupanqui tomó el espejo y se lo llevó, y dicen que después podía ver en él todas las cosas que quería. Con respecto a esta visión, hizo construir una estatua con la figura del sol, que era igual a la que había visto dentro de la fuente. Posteriormente, como Inca gobernante, ordenó que en todos sus dominios y provincias se hiciesen solemnes templos y haciendas, mandando a toda la gente que adorasen y reverenciasen al Creador. Con respecto a la creencia del árbol de la eterna juventud, puede deberse a que los árboles comunicaban sus propiedades a los ríos, a cuyas orillas crecían. Por tanto, no es solo uno, sino muchos ríos cuyas aguas tenían virtudes sobrenaturales. Según los originarios de América y según la credibilidad de los europeos, se oía hablar de aguas maravillosas en muchas partes del Anahuac y del Tahuantinsuyo. El padre Bernabé Cobo, en su Historia del Nuevo Mundo, habla del árbol de la inmortalidad. Dice: este nombre dan en la Nueva España a un árbol grande del que se hacen bordones y vasos al torno, en que beben, y por la virtud que comunica al agua, que se vuelve azul, la cual agua bebida aprovecha contra la retención de orina, por lo cual los que padecen este mal suelen beber en vasos de esta madera. Tal vez los españoles muchas veces atravesaron ríos que nacían de manantiales, bordeados de palos santos, santos árboles de la salud, y no reconocieron en ellos las aguas de la eterna juventud, pues no buscaban la humilde y curativa agua de los indígenas, sino que corrían tras la ilusión de una mítica inmortalidad. En otro mito de la creación, el cronista Cristóbal de Molina refiere: Wiracocha creó los primeros seres de cada nación y los mandó se hundiesen debajo de la tierra que iban a poblar, aunque no se especifica que las rutas que seguían eran acuáticas. El mito de Tarapaca sugiere que lo serían. Además, los antepasados emergieron por lugares que son fuentes de agua, por ejemplo, los manantiales y los lagos. Los cerros también se consideran fuentes importantes de agua. Las raíces de los árboles igualmente se asocian con fuentes de agua, porque los árboles viejos generalmente están cerca de aguas abundantes y permanentes. De otro modo, no habrían sobrevivido. Y aunque usted no lo crea, la leyenda de la fuente de la vida eterna se sigue contando, ya sea vestida de magia o ciencia, de hombres antiguos o seres estelares, de una u otra manera, pues los hombres, viejos y mortales, no se cansan de volverla a escuchar, en la ilusión por no morir nunca y ser siempre jóvenes. ¿Alguna vez te has preguntado sobre los secretos que guardan las piedras megalíticas, las elaboradas construcciones, los símbolos sagrados o los objetos fuera del tiempo? ¿Te intriga la posibilidad de civilizaciones antediluvianas perdidas?
Si eres de los que no se conforma y crees que queda mucho más por descubrir, esta aventura es para ti. Acompáñanos a través de la ruta sagrada de los incas ancestrales, una expedición no convencional y única. Nos llevará a desentrañar misterios ocultos y explorar los vestigios de una civilización perdida en el tiempo, para ver con nuevos ojos lo antiguo. Sacsayhuamán nos descubrirá el secreto de la piedra. Recorreremos las galerías subterráneas de Cusco y develaremos las pruebas de la antigua chincana del Coricancha. Veremos el rastro de una antigua escritura en los tocapus. Nos conectaremos con otras realidades a través del portal dimensional de Ñaupa Huaca. Viracocha se revelará con todo su esplendor en el Centro de Alta Ingeniería de Ollantaytambo, donde veremos rastros de una tecnología futurista. Exploraremos los secretos de Machu Picchu, el Olimpo andino, que solo los iniciados Capac conocían. Y renaceremos en Puma Orco, la pacarina de Manco Capac, el primero después del diluvio, recorriendo sus pasos, hasta la chincana de donde emergió para fundar el Cosco. Andaremos por la ruta del Cuoyasuyo, para asombrarnos con la alta tecnología hidráulica de Tipón, tal vez el manante de la legendaria fuente de la juventud. Y finalmente coronaremos nuestra travesía conociendo a la momia Waiki, en apariencia un ser de otro mundo, o tal vez se trate de uno de los antiguos constructores del Cosco megalítico. Somos como tú, amantes de la historia y del misterio. Hemos recorrido estos ancestrales lugares durante años, para poder guiarte a través de sus secretos y enigmas. Acompáñanos a redescubrir nuestro verdadero origen y a ensayar algunas respuestas a esas preguntas que siempre te hiciste sobre la gran cultura de los Andes, respuestas que aún se ocultan en los complejos arqueológicos y las estrechas calles de piedra del Cosco. Te esperamos para ser parte de este viaje mágico, la ruta sagrada de los incas ancestrales, con Rafael Mercado, Yamel Hilares y Rumi Alegría. Acompáñanos a explorar la ruta sagrada de los incas ancestrales. Tour Mayo 2024, Cusco. Informes e inscripciones en www.niancuscotour.com o al número de WhatsApp más 51 984 75 94 69. Reserva tu cupo. Capacidad limitada.